Desde la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, les damos la más cordial bienvenida a los servidores y servidoras que se encuentran conectándose en este momento. Hoy vamos a desarrollar la conferencia Normas para la Gestión del Proceso de Administración Delegada. Esta conferencia estará a cargo del señor Gerson Wilber Collado Morán, que es titulado en Ingeniería Industrial de la Universidad Ricardo Palma, con especialización en gestión pública, gestión y mejora de procesos. Cuenta con experiencia en elaboración de instrumentos de gestión en el sector público, así como experiencia de 6 años respecto al proceso de tránsito en el régimen del servicio civil. Antes de darle paso a nuestro moderador, les hacemos algunas recomendaciones. Para obtener esa constancia es necesario que permanezcan conectados a esa conferencia al menos 72 minutos, que equivale al 80% de duración del total de este evento. Durante la sesión vamos a utilizar nuestra plataforma interactiva de Google. El equipo de soporte técnico va a compartir el link a través del chat de Zoom para que se puedan conectar y responder a las preguntas que tendremos a lo largo de la conferencia. Antes de darle pase a Gerson, vamos a estar enviando a través del chat de Zoom en unos segundos un link con un pretest, que son unas preguntas que nos permiten medir el conocimiento de ustedes sobre el tema antes de iniciar la conferencia. Así que les pedimos, por favor, una vez que vean el link en el chat de Zoom, por favor, lo cliquen y puedan responder a las preguntas que están ahí. No son calificadas, es solamente para ver el nivel de conocimiento sobre el tema y poder ir ahondando durante esta conferencia. Muy bien, ahora sí le damos paso a Gerson. Gerson, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lourdes. Muchas gracias. De igual forma, a todos bienvenidos en la ponencia del día de hoy. Voy a hacer la presentación de la PPT. Un momento, por favor. Un minuto. Lourdes, por favor, confirmarme que se pueda visualizar bien la PPT. Sí, todo bien, Gerson, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy. Vamos a revisar un proceso que se encuentra en su sistema de gestión del empleo, principalmente normas de empleados. Muy bien. En un primer punto, vamos a ver cuál ha sido la evolución de esta norma a lo largo del tiempo. Podemos ubicarnos, por ejemplo, en el año 91, con la Ley 25.323, en la cual crea el Sistema Nacional de Archivos, sistema por el cual se rigen todas las entidades públicas y con el cual se gestionan los documentos que ingresan a las mismas. De igual forma, su administración y así como depuración. Después, en el año 94, ya identificamos al Manual Normativo de Personal 5 del año 94, Legajo de Personal, con el cual se establecen reglas y se regula el proceso de administración de legajos, pero solo del régimen del Decreto Legislativo 276. En este punto, no ha habido otra directiva que regule dicho proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese periodo, por ejemplo, la creación de los CAS, ¿no? La aplicación del 728, así como también la aprobación de la Ley de Servicio Civil, así como su reglamento, van actualizando dicho proceso, ¿no? En lo cual crea la necesidad de regularlo desde las entidades públicas, siendo que las mismas no tenían, ¿no?, un marco de referencia más allá de la directiva del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, así como también la propia ley del servicio civil. Normalmente lo que hacen es regularse a sí mismas y establecen directivas, manuales, instructivos, procedimientos, creando así un proceso muy dispar, muy heterogéneo, con regulaciones distintas, dispares, ¿no? Es así que hasta el año 2023, ¿no?, vamos a aprobar la directiva 001-2023, con los cuales vamos a regular dicho proceso. Muy bien. Un minuto, por favor. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de la directiva 001-2023? Bueno, principalmente es la de establecer normas técnicas, procedimientos y criterios, tanto para la apertura
organización, custodia, acceso y control de los legajos de los servidores civiles de los tres niveles de gobierno. Asimismo, esta directiva va a aplicar no solo al decreto legislativo 276, sino también al 728, a los CAS, a la ley de servicio civil, de igual forma, de acuerdo a lo que establezca sus propias normas, incluso hasta las carreras especiales. Va a aplicar también a los FAG y a los PAC que estén ocupando algún cargo estructural de la entidad, así como también va a aplicar a los practicantes, cesilistas, serumistas internados. Es decir, va a aplicar prácticamente a todo aquel que tenga un vínculo laboral formal con la entidad. Aquí específicamente un mensaje a las entidades es que se recuerda que las locaciones de servicio no son un vínculo laboral y por ende no estarían en aplicación no solo de la propia directiva de legajos, sino en general del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Muy bien, teniendo claro el alcance de la directiva, vamos a pasar sobre cuál es el enfoque que se establece en dicho proceso. El principal punto que se plantea desde la directiva es que estandariza la estructura de los legajos. Es decir, las entidades públicas ya no vamos a ver, ¿no? O identificar una estructura de 7 secciones, otra de 10 secciones, una donde se establezca distintos parámetros en la organización de los documentos. Ahora con la directiva, todas las entidades públicas deberán organizar sus documentos, los legajos, ¿no? A partir de una sola estructura que está siendo detallada en la propia directiva, inclusive con los documentos que se encuentran dentro de cada uno de ellos. Un segundo punto, vamos a establecer la obligatoriedad de la fiscalización posterior para verificar la autenticidad de los documentos presentados que estén vinculados principalmente al sustento del perfil del puesto. De igual forma, promueve la colaboración entre entidades públicas para optimizar el propio proceso de fiscalización posterior. Esto principalmente debido ya a la existencia de bases de datos, de plataformas que puedan consultar información de los servidores civiles. Por ejemplo, SUNEDU, Mintra, este propio OCE, lo cual se puede consultar información en cierta medida. Va a establecer el proceso y mecanismo de actualización de los legajos a través de campañas a cargos de la Oficina de Recursos Humanos, así como también bajo la responsabilidad del propio servidor, el cual establece de que en caso que la Oficina de Recursos Humanos solicite la presentación de documentos, es responsabilidad del servidor presentarlos, ¿no? Va a regular la custodia, pero además la protección de datos personales y acceso a la información pública de la documentación de los servidores civiles. Esto principalmente es una actualización del marco de lo que dispone la Ley de Protección de Datos Personales, de igual forma en línea a la Ley de Acceso a la Información, o la Ley de Transparencia. Da a establecer también el procedimiento de la administración en el marco de los TICs, es decir, que la propia directiva va a establecer que pueden existir procesos de administración de legajos, tanto virtuales como físicos. Muy bien, en sí, el proceso de administración de legajos es un engranaje muy grande, ¿sí? Que comprende el sistema de administración de gestión de recursos humanos. La administración de los legajos te proporcionaría información, no solo para poder regular la información de los servidores, sino también que promueve, por ejemplo, en el subsistema de gestión de desarrollo y capacitación, para planificar y diseñar programas de capacitación y progresión de la carrera. Por ejemplo, a resguardar el perfil del puesto. El subsistema de gestión de rendimiento, de igual forma, utiliza la información de los legajos de los servidores para establecer las metas, porque ahí se encuentran las funciones, los cargos que han ocupado, así como también el propio vínculo laboral. A través del subsistema de gestión de compensaciones, va a utilizar los legajos de los servidores para verificar el vínculo laboral, como también los desplazamientos mediante encargaturas o designaciones, o entre otros. El subsistema de gestión del empleo
Por ejemplo, va a utilizar la información del legajo para la inducción, periodo de prueba, y va a resguardar la documentación que sustenta el cumplimiento del perfil del puesto. Por ejemplo, de los informes de cumplimiento de la 31419, así como también de no contar con incompatibilidades o información del propio procedimiento disciplinario. En sí, como podemos observar, no es que la administración de los legajos va a generar información, no es que, no es que va a generar el perfil, no es que va a generar el contrato, sino que es el medio por el cual se resguarda la información, tanto que se genere desde el vínculo de la persona con la entidad, como la propia gestión de la Oficina de Recursos Humanos a lo largo del tiempo de ese vínculo. Es decir, es el medio con el cual se registra la información para que ésta pueda ser utilizada posteriormente para poder ser de una forma ordenada la aplicación debida, de la debida aplicación de los procesos y el marco normativo que corresponda. Muy bien. Es así que es importante tener en cuenta algunos términos de este proceso. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa para efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales y los locales, ese es el gerente general del gobierno regional o el gerente municipal. No hay que olvidar que el legajo es la carpeta individual de información física o digital en la cual se registra y archiva la documentación de personal y laboral de cada servidor civil, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener un lugar, ¿no?, ya sea físico o digital, para poder guardar los documentos o información que genere nuestra propia gestión de personal. Estos pueden ser divididos en dos estados. Un legajo, puedo decir que está activo cuando pertenece a un servidor que cuenta un vínculo laboral vigente con la entidad. Y este legajo pasa a ser pasivo cuando el servidor al cual le corresponde dicho legajo se va y culmina su vínculo laboral con la entidad, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener legajos, ya sea en formatos físicos o digitales, o podemos tener un legajo, como también vamos a tener legajo en dos estados, que es distinto, ya sea activos o pasivos. Los datos personales es toda información sobre una persona natural que le identifica o la hace identificable. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el DNI, ¿no? Dónde vive y demás, que pueden ser razonablemente utilizados. Los datos sensibles, por el contrario, son datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismo pueden identificar al titular, datos referidos al origen racial, étnico, ingresos económicos, entre otros. Por ejemplo, tus cuentas bancarias, tu tipo de sangre y demás información relacionadas, por ejemplo, a la salud, enfermedades y demás. Por otra parte, la fiscalización posterior, es otro término que vamos a utilizar bastante, es la propia verificación que realiza la Oficina de Recursos Humanos sobre la documentación de los servidores civiles que han presentado para el legajo de personal, ¿no? Que sirven para constatar la veracidad de los documentos de la ocupación del cargo. Es decir, la fiscalización posterior no está dirigida, por ejemplo, al DNI, a su acta de matrimonio, ¿no? Sino está bien dirigido a los documentos que sirven para el cumplimiento del puesto. Por ejemplo, su formación académica, su experiencia laboral, sus capacitaciones y demás. Muy bien. A partir de aquí, podemos identificar algunos roles y responsabilidades claras. El primero es servir como el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que emite los lineamientos, así como también brinda asistencia técnica para el cumplimiento de la directiva. Por otra parte, la Oficina de Recursos Humanos va a conducir el proceso de administración de legajos de su entidad, solicitando a los servidores la incorporación de los documentos que correspondan al legajo. Y de igual forma va a realizar la fiscalización posterior. También es el encargado de mantener actualizado
debidamente conservado y también depurar el legajo de personal acorde a la normativa vigente. Aquí es importante establecer que siendo un documento, también se le aplican las normas de Archivo General de la Nación. Los servidores civiles también tienen un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, la de presentar la información cuando sea requerida por la Oficina de Recursos Humanos. Es importante mencionar de que en razón de las gestiones que deba de hacer la Oficina de Recursos Humanos, puede solicitar a los servidores civiles la presentación de documentos. Por ejemplo, en el caso de los derechohabientes, es necesario contar con la información de dichas personas. Entonces, puede solicitar al servidor la presentación de los vínculos que tenga y que justifique esa dependencia para poder hacer los trámites que corresponden. También los servidores civiles pueden solicitar la rectificación de cualquier dato incorrecto o inexacto contenido en el legajo. Esto es en el marco principalmente del proceso de actualización. Ejercen los derechos regulados la Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, para que los datos que estén registrados en sus legajos no sean mal utilizados. De igual forma, la Oficina de Recursos Humanos debe de constatar y dar cumplimiento a dicha normativa cuando se traslade información o se transfiera de acuerdo al acceso a la información. Ahora bien, la propia organización de los legajos de las entidades públicas podemos dividirlos en 5 partes, teniendo una central que es muy importante. El propio control del proceso de administración de legajos es el que te regula cuántos legajos tienes, ¿no? Con los cuales a partir de ahí podemos hacer la apertura de los legajos, la actualización de los documentos del mismo, se realiza la custodia y el acceso a los legajos, la fiscalización posterior, así como también, y por último, la transferencia. Bien, vamos a pasar por cada uno de ellos y un poco ver cuál es el detalle que presentan en dicho proceso. Comenzamos con el control del proceso de administración de legajos. Aquí es importante y menciona la directiva que todas las entidades públicas deben de contar con una relación de formato digital los legajos activos y pasivos, ¿no? Que pertenecen en su gestión. Es decir, así como bien nosotros podemos gestionar una cierta cantidad de documentos, nosotros tenemos que controlar, es decir, tener un Cardex, una base de datos, que te regule qué cosa, el número del legajo, que se refiere al identificador que le puedas dar al legajo, los nombres de los apellidos y los nombres del servidor civil que le corresponde a ese legajo, el número de documento de identidad, el órgano al cual corresponde, el nombre del cargo, el régimen laboral, la fecha de vinculación, el estado del legajo y por último la ubicación del mismo. Es importante mencionar que esto puede ser, por ejemplo, un sistema elaborado que te regule, ¿no? Dicho proceso, como también, de acuerdo a las posibilidades de cada entidad, una matriz en formato de hoja de cálculo, ¿no? Y si es que hubiera dificultades en la infraestructura tecnológica de la entidad, la propia matriz de control de legajo puede realizarse en forma física. ¿Qué datos son muy importantes en esta matriz? Principalmente el número de legajo, que hace referencia al identificador único del propio documento, que es el propio archivo, el propio legajo, así como también el estado y la ubicación del mismo. El estado del legajo te va a decir si es que es un legajo que pertenece a un servidor que tiene un vínculo laboral o de un servidor que ya cesó. De igual forma, la ubicación del legajo no es como decir es físico o es virtual. No, este campo está dirigido a ser específico y decir en qué lugar, si es físico, o en qué ruta, si es virtual, se encuentra. Por ejemplo, no es lo mismo decir se encuentra de forma física, ¿no? A decir se encuentra en el anaquel 2, en la fila 3, en la subsección 3, por ejemplo. Lo que busca básicamente es controlar las existencias, es decir, los archivos, los legajos, que la Oficina de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de custodiar.
Muy bien. Es así que en este proceso, cuando lo vayan a implementar, cuando vayan a ver, es lo primero que debo tener, es mi matriz de control de los datos. Si no lo tienen en esos momentos, los invito a realizar ese inventariado y poder regularizar dicho punto. Muy bien. Ya tengo mi matriz de control del legajo, está muy bonito, muy bien, pero ¿cómo se va actualizando? ¿Cómo se va gestionando? Esto es a partir de de todas las vinculaciones que sucede a lo largo del día a día de las entidades públicas. Aquí, a través del proceso de selección o del propio de vinculación con las designaciones de personal de confianza, nosotros vamos a tener cierta cantidad de documentos para poder generar este legajo. Muy bien. Entonces, en un primer punto, vamos a tener la información relativa del proceso de selección, que es su CV documentado, ¿no? Que es la ficha de información y demás. Como siguiente paso, vamos a solicitar la información, la presentación de los documentos originales para realizar el proceso de FEATEO, dándole un plazo de 5 días hábiles. En caso no pueda presentarlo en dicho plazo, no se puede realizar una coordinación entre el servidor que está entrando y la Oficina de Recursos Humanos a través de una declaración jurada de presentación de documentos, estableciendo un plazo pertinente. No se establece ni un mínimo ni un máximo, ya eso queda en la coordinación de ambas partes para que pueda presentar sus datos. ¿Qué datos tiene que presentar? Tiene que presentar los datos personales y familiares que le corresponden a la sección 1 del legajo, la formación académica y de capacitación, que es la sección 3, así como también la experiencia laboral, que corresponde a la sección 4. Va a verificar que los documentos físicos o digitales sean válidos, ¿no? Y va a registrar, ¿no?, la fecha de recepción. Para el caso de los legajos pasivos, que deberá verificar los documentos presentados, identificando documentos similares. Este punto lo vamos a detallar más adelante, porque es otro criterio que se estableció dentro del proceso. Es básicamente decir que una persona dentro de una entidad debería tener un único legajo. Pero hay casos en donde se ha identificado que una persona que ha obtenido varios cargos en el tiempo tiene esa cantidad de legajos. Tiene un legajo como asistente, tiene otro legajo como analista, tiene otro legajo como especialista. No quiere decir que todos son legajos activos. El primer legajo es pasivo, el siguiente es pasivo y el último vínculo en el cual es su vínculo vigente es el activo, teniendo duplicidad o triplicidad de documentos para poder fiscalizar, o documentos que son repetidos o redundan, porque hay formación académica que se repita, experiencia también. Por eso, le voy a explicar un poco cómo tomar en cuenta en esos casos. Para los funcionarios públicos, por ejemplo, de libre designación y remoción, la presentación de los documentos tiene que ser un plazo máximo de 2 días hábiles, previa a la publicación de la resolución de vinculación. Muy bien. Entonces, hemos hablado lo que se llama la integración de un legajo pasivo de vínculo anterior cuando estoy haciendo una apertura del legajo de personal. Lo normal es que en la apertura del legajo de personal nosotros recogemos toda la información, lo aperturamos el legajo, ¿no? Registramos, lo organizamos en nuestras secciones y ya está aperturado. En este caso es un poco más complejo. Por ejemplo, nosotros hemos recibido la documentación, que es el primer paso. Ese no cambia. Pero nosotros identificamos, que tenemos que identificarlo, tenemos que revisarlo, que la persona, en este caso, pongamos un nombre, Sara, ¿no? Tiene un vínculo anterior, ¿no?, de hace muchos años con la entidad, de otro puesto, pero se tiene el legajo de ese puesto. Muy bien, lo que tenemos que hacer en ese punto, tenemos que comparar la identificación de las similitudes entre los documentos que recibí y los documentos que tengo. Bien, ¿por qué? Porque no debería tener 2 veces el mismo documento, porque va a ser parte del proceso de fiscalización posterior, porque puede ser parte de las declaraciones con las que se tenga, ¿no? Así como también de la línea de los documentos que se han generado en el vínculo. Muy bien, entonces, en caso yo haya identificado similitudes, por ejemplo, de la formación académica
aquí fue un asistente y me presentó su bachiller, y aquí en este nuevo puesto también utilizo el bachiller, no es necesario que que lo incorpore. Puedo utilizar el propio documento que se encuentre aquí. Muy bien. Entonces, ¿puedo desmenuzar el legajo? Ahí ya, entonces lo saco de acá y lo pongo acá. No. Recordemos que el legajo, ¿no? Tiene una característica que es intangible. No lo puedo modificar. No puedo hacer modificaciones ni rectificaciones encima. Así como está, es. En ese sentido, tengo que utilizar un formato que me permita llamar, anexar, referenciar a ese documento que se encuentra en el legajo pasivo. Ese es el anexo número 7 de la directiva. Este anexo se utiliza por cada sección en el cual identifique un documento similar. Por ejemplo, dentro de mi apertura, identifiqué que el bachiller es el mismo y dos experiencias son las mismas. En el caso del bachiller, podemos ubicar lo que está en la sección 3 y la experiencia laboral está en la sección 4. Entonces, yo voy a utilizar dos formatos, uno para la sección 3 y otro para la sección 4. ¿Ese qué voy a registrar aquí? ¿Qué documento me ha presentado y qué documento es el que coincide con el documento que ya recibí? ¿Y en qué hoja está? ¿En cuál es la ubicación de ese documento? Ya no necesariamente, y ya con eso no necesito hacer un proceso de feateo del documento que voy a ingresar, porque no es necesario ingresarlo, porque ya lo tengo. Solo ya tengo que hacer la referencia a ese folio en específico, tanto para la sección de la formación académica como la sección de la experiencia laboral. Entonces, teniendo claro ello, vamos a tener tres insumos para la apertura de ese tipo de casos. Uno son los documentos de los cuales no ha coincidido o son nuevos totalmente, de los cuales he hecho la recepción cotidiana que hemos descrito. Vamos a tener en cada sección que corresponda los anexos número 7, haciendo referencia a documentos del legajo pasivo que corresponde al vínculo anterior. Y vamos a tener el propio legajo pasivo que va a ser parte ahora del legajo activo, específicamente de la sección 12. Lo vamos a incorporar como un archivo propio. No lo vamos a desmenuzar, no lo vamos a modificar, no lo vamos a partir. Así como está, lo pasamos a la sección 12. Y ahora formará dentro del legajo activo de la persona, en este caso de esa lista. Es un poco largo, sí. Sin embargo, esto te permitiría hacer la trazabilidad de todas las gestiones que ha tenido una persona a lo largo del tiempo de su vida. Muy bien. Dentro de la actualización de los documentos, nosotros podemos tener en cuenta que como responsabilidad los servidores civiles deben presentar la documentación de actualización en un plazo de 30 días hábiles a partir del requerimiento. Como también en la ORH puede realizar campañas informativas para que los servidores puedan actualizar su información. Es importante mencionar de que siendo que los legajos pueden ser físicos como virtuales, en algunos casos la entidad puede tener ambos. No es necesario tener ambos y tampoco no es necesario tener solo virtual. Puedes gestionarlo como físico, como puedes tenerlo solo digital, pero siempre con las cuestiones y revisiones que correspondan, ¿no? Es así que en caso la entidad tuviera o estuviera en un proceso de transición del físico al virtual, entre tanto, de igual forma, los liajos tienen que ser homogéneos, es decir, tienen que compartir la misma información. Que si tengo información en forma física, también tiene que ser la misma que la que tenga virtual. Esa debería ser la transición correcta de este formato físico a lo digital. Eso no quiere decir que siempre va a ser ese punto. Como mencioné, puede ser bien físico o como también digital, ¿no? Teniendo eso claro, continuamos. Hablando de la custodia y acceso del legajo, es importante mencionar que el servidor tiene derecho a solicitar su propio legajo. No me refiero a que pueda entrar a la oficina de recursos humanos, pueda agarrar su legajo e irse, no. Sino que puede solicitar acceder a la información de su propio legajo y toda esa solicitud va a ser aprobada
de acuerdo a los lineamientos, procedimientos que pueda disponer la Oficina de Recursos Humanos para solicitar el legajo. Puede ser a través de un formulario, puede ser a través de un correo, puede ser a través de un documento, como fuere, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos tiene que atender la solicitud. De igual forma, el titular de la entidad, los responsables de los órganos, unidades orgánicas, así como también el OSI, podrán acceder al legajo, con excepción a la sección de datos sensibles y datos personales relacionados con la salud. Esto es importante porque eso está en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, nosotros tenemos que aplicar como Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Un mecanismo de disociación, es decir, marcando negro en la información que no puede ser compartida, ¿no? O solo presentar específicamente la información que solicita, tanto los órganos, las oficinas orgánicas como el OCE. En muchos casos se ha visto que la Oficina de Recursos Humanos entrega el legajo y se va fuera de las instalaciones de la Oficina de Recursos Humanos. Eso solo puede ser por orden judicial o bajo responsabilidad del propio del jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, lo que se recomienda siempre es atenderlo de forma con copias, ¿no? O visualizar la información dentro de las instalaciones de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? En caso que se realice algún destaque del servidor a otra entidad, la propia entidad de destino puede solicitar copia total o parcial de los legajos de personal, con excepción de los datos sensibles, así como también los relacionados a la salud. ¿Muy bien? Ahora, la fiscalización posterior es un punto muy importante porque básicamente es el punto en el cual se verifica que el proceso de vinculación y de selección ha cumplido las normas de meritocracia en cierta medida, principalmente la de transparencia. Sí, vamos a hablar de transparencia. ¿Por qué? Porque en el proceso de selección, en el proceso de vinculación, se han presentado documentos en los cuales se dan por veraces, ¿no? Para efectos de dicho proceso, generando así un vínculo laboral, una designación, una encargatura, estableciendo así responsabilidades, estableciendo, así como también vínculos. La Oficina de Recursos Humanos, en ese sentido, tiene la responsabilidad de verificar de que esos documentos sean reales y sean veraces y cumplan con las condiciones de la información que esté escrita en ese documento. Es por eso que el proceso de fiscalización posterior va a iniciar, ¿no? Para el caso de los funcionarios y directivos públicos, entre los 2 primeros días hábiles desde su vinculación. No estoy hablando de los documentos que he recibido, ¿no? Porque eso es otra cosa, es la recepción de documentos para la apertura. Eso es que ya aperturé, ya se vinculó. En ese punto, desde que se vincula, pasan 2 días hábiles y tengo esos 2 días hábiles para iniciar la fiscalización posterior. ¿Desde qué punto se inicia la fiscalización posterior? Se inicia desde mi primer consulta, desde mi primer registro de la fecha consultada, ¿no? Si, por ejemplo, estamos 20, si yo registré que el día 20 registré en SUNEDU que se verificó la formación académica de tal directivo, desde ese punto es donde cuentan el plazo de la fiscalización posterior, ¿no? Para el caso de los servidores civiles que no son de confianza, no son funcionarios y no son directivos públicos, vamos a tener una fiscalización de máximo el 10% de ellos, de los vínculos que se han generado en el mes, ¿no? Teniendo un plazo de hasta 30 días hábiles para poder iniciar, ¿no? Por otra parte, entonces, en ese sentido, perdón, podemos identificar dos grupos grandes. El primero son todos esos funcionarios y directivos públicos de confianza, ¿no? Que se han vinculado a través de una designación. ¿A cuántos de ellos tengo que hacer fiscalización posterior? A todos de ellos, a todos, al total. Si se han designado a 10 personas, a 20 personas, se harán 10 fiscalizaciones posteriores. Por en cambio, para los servidores civiles que han ingresado por concurso,
Vamos a hacer divisiones por meses y vamos a hacer un recuento del 10% de esos vínculos. Por ejemplo, en el mes de julio, en la entidad, en una municipalidad, hubo un total de 30 vinculaciones, 30 contratos, ¿no? De proceso de selección. Ya sean 728, ya sean K, ya sean 276, ha sido en total han sido 30. Es así que yo voy a aplicar el 10%, sería 3. Como mínimo tengo que hacer 3 fiscalizaciones posteriores. ¿Y cuándo las puedo hacer? Puedo programarlas en los próximos 30 días hábiles, ¿no? Desde el vínculo de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Cuánto debe durar la fiscalización posterior? En todos los casos, ya sea para el caso 1 de los funcionarios y directivos públicos, ya sea el caso 2 de los servidores civiles, en ambos casos no debe superar los 15 días hábiles, ¿no? Que son alrededor de 3 semanas. En ese periodo voy a hacer la consulta a las bases de datos, voy a solicitar información a las entidades que puedan contener información sustentatoria de los documentos que hemos presentado y luego, en caso de no tener mayores respuestas, voy a empezar a contactarme con las entidades públicas, con las empresas, con las instituciones de educación superior, con las instituciones educativas para poder contar y verificar que el contenido del documento es real. A partir de ahí, nosotros vamos a elaborar un informe. Ese informe es el informe de fiscalización posterior y que recopila todas las acciones que hemos hecho en razón de la fiscalización posterior. Los documentos que hemos emitido, los documentos que hemos recibido, así como también la conclusión de los hallazgos que pudiera haber sucedido. Si es que no hubiera ningún hallazgo, ninguna observación, todo está en línea, todo está en orden, ¿no? No hay mayores problemas. El jefe de la Oficina de Recursos Humanos firma el informe y se guarda en el legajo, específicamente la sección 12. Pero, ¿qué pasa si la Oficina de Recursos Humanos identificó, por ejemplo, que la formación académica es falsa, no es real? Se presentó un título, pero en su NEDU solo hay un bachiller, por ejemplo, hasta su bachiller. Entonces, nosotros se registra ese hallazgo en el informe y este tiene que ser trasladado al, al quien esté responsable del procedimiento disciplinario, ya para que se determine el nivel de responsabilidad que tenga el servidor. No es que eso se hace desde el legajo, ojo, no, eso ya es en el marco del procedimiento disciplinario, ¿no? Y también el documento va a ser resguardado en el legajo del personal. Muy bien. Hablemos de la transferencia del legajo. En el caso de los archivos físicos, vamos a establecer de que se debe garantizar la conservación de los legajos, espacios y materiales. Es decir, no vamos a mencionar qué materiales utilizar, qué espacios, cuántos espacios utilizar, porque eso ya depende de la realidad de cada entidad, ¿no? Pero sí se debe establecer que el objetivo de definir dichos espacios y el objetivo de definir qué materiales van a utilizar siempre va a ser en el objetivo de garantizar la propia conservación. Los documentos tienen que ser foliados correlativamente y de forma cronológica por secciones. No es que se tome desde el primer documento hasta el último, ¿no? Porque entre tantos pueden haber actualizaciones. Entonces, la foliación tiene que ser por secciones. Se deben de ubicar en estantes o archivadores en orden alfabético, numérico, por grupos, régimen o entre otros que establezca la entidad pública. Y esta información tiene que estar ¿en dónde? En tu matriz de control para poder ubicarlo. La transferencia a otra entidad en el marco del concurso transversal de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Se va a dar de origen, desde el origen de la entidad de origen, podrá transferirla a la entidad de destino. De igual forma, la transferencia de los legajos pasivos se realiza una vez culminado el plazo de 3 años del legajo pasivo, de los cuales tienen que ser remitidos al archivo central o el que haga sus veces, donde permanecerán en custodias previo inventario de transferencia del legajo y que en caso este sea un archivo digital, tendrá que ser transferido al archivo central de acuerdo a la microforma que hayan establecido, ¿no?
Si estamos hablando en archivo digital, la organización y el manejo de estos legajos es de igual forma que el archivo físico. Son 12 secciones con la medida de protección de cada uno de ellos. En el caso de la transferencia, de igual forma se realiza en el marco de la Ley de Servicio Civil, desde la entidad de destino a la entidad de origen. En el caso de los archivos digitales, estos tienen que ser remitidos de acuerdo a la microforma que hayan establecido, como mencioné anteriormente. De igual, así como también aplicar las normas del Archivo General de la Nación, la AGN, en el marco del Sistema Nacional de los Archivos. Con ello, hemos repasado en gran medida cuáles son los aspectos de la directiva. En ese sentido, vamos a mencionar que la directiva se fue emitida el 6 de octubre de 2023. Estamos cerca del año. Desde la emisión de la directiva hay una aplicación inmediata que se establece para todos los regímenes laborales y el alcance de la ley de servicio civil, ¿no? En eso es la aplicación de la estructura de los legajos. Es decir, que todas las vinculaciones que pudieran haber sucedido desde ese periodo ya tienen que haber estado con la organización de estas secciones, ¿no? De las 12 secciones. De igual forma, desde ese plazo se computa la responsabilidad de haber realizado la fiscalización posterior, tanto para el caso de los ingresos mensuales, ¿no? De los servidores civiles, como también de la totalidad de los funcionarios, directivos, personal de confianza que hayan sido designados desde el 6 de octubre. Es decir, desde el punto de la misión directiva para adelante, se aplica a todos los casos. Pero ¿qué pasa con el día en el que se emitió y la existencia de los legajos en ese punto? Muy bien, esa es un poco la adecuación y la implementación de la directiva en las entidades públicas, estableciéndose plazos para cada uno de ellos, de acuerdo al nivel de gobierno, ¿no? Para que esta adecuación pueda suceder. Para el caso del gobierno nacional se da un plazo de 6 meses, para el gobierno regional 12 meses y el gobierno local 18 meses. Este plazo se ha establecido ¿para qué? Para que se pueda revisar algunas cosas. La primera es la organización de las secciones, ya sea en cantidad como en contenido, ¿no? Es para determinar qué tanta actualización tenga que aplicar. Después, para determinar algún presupuesto o contratación que deba realizar para la propia administración del legajo o la designación de las responsabilidades que aplique, ¿no? Puede ser, por ejemplo, quién va a organizar, quién va a federar, quién va a realizar la fiscalización posterior y demás. Y esto nos lleva también a la propia planificación de la fiscalización posterior, porque en el marco de las disposiciones transitorias se menciona que la fiscalización posterior también va a aplicar en la misma medida a los funcionarios directivos públicos como también a los servidores civiles, a ese grupo de servidores que han estado con vínculo vigente a la fecha de emisión de la directiva, que fue en el 6 de octubre de 2023. Entonces, yo tengo dos niveles de responsabilidad. El primero ya es la aplicación inmediata, que ya debe estar transcurriendo. Y el otro es la adecuación de mi estado actual en el cual estuvo dentro de la aplicación de la norma, ¿no? Dentro de la emisión de la norma para adelante, para adecuar a todos los servidores con vínculo vigente a esa fecha. Gerson, tengo varios servidores con varios legajos pasivos. ¿También a ellos? No. Los legajos pasivos, a la fecha de esa emisión, no le aplica esta adecuación. Si han sido 5 secciones, si han sido 7 secciones, si se pedían cierta cantidad de documentos, no hay ningún problema, ¿no? Eso no está dentro del alcance. Vamos a aplicar siempre a los que están dentro de los vínculos vigentes desde la emisión de la directiva, como parte del proceso de implementación. Bien. Ahora bien, muchas de las entidades han iniciado un proceso de asistencia técnica para poder ayudarlos a implementar el proceso, ya sea para revisar algunos ciertos documentos, como también la elaboración de la matriz de control de los legados.
los invito a solicitar, en caso de ser una oficina de recursos humanos, una asistencia técnica en caso de que hubiera algún problema, o como también presentar consultas a través del CESI o el correo sistema.rh@servir.gov.pe para poder atenderlos. De igual forma, nosotros estamos en toda disposición para poder ayudarlos a implementar el proceso. Bien, con ello culmino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, por tu exposición. Antes de la iniciar ronda de preguntas, tenemos unas interacciones en nuestra plataforma interactiva de Google, así que los invitamos a todos nuestros participantes, por favor, puedan ingresar al link que les vamos a estar enviando a través del chat de Zoom. Ahí está, le pueden dar clic a ese link y ya tenemos la primera pregunta en esta plataforma. La pregunta es, ¿las entidades deben realizar la fiscalización posterior a los legajos de los servidores que mantienen vínculo antes de la entrada en vigencia de la directiva número 001-2023 Servir GDSRH? Esto según lo que hemos venido escuchando de la exposición. Así que hay 4 alternativas. Ustedes deben seleccionar cuál es la alternativa correcta y lo estaremos comentando con nuestro expositor en breve. Vamos a dar un minuto, por favor, ingresen y participen. Veo algunas preguntas también, sí. Luego vamos a estar enviando durante esta ronda de preguntas, vamos a estar enviando pack de materiales, pero más adelante, en este momento, estamos viendo la interacción. Vamos a esperar que llegue a 100 para ir viendo cómo están votando nuestros participantes antes de ver la respuesta correcta. Muy bien. Está dividida un poco la respuesta entre la primera, segunda y tercera. A ver, vamos a cerrar ya esta primera pregunta para poder darles el feedback. Así es. De todas las personas que ingresaron a la plataforma interactiva, la mayoría ha respondido de manera correcta, el 53% respondió la alternativa correcta, que es la alternativa 1, que dice que sí, que las ORH tienen la obligación de realizar la fiscalización posterior a los documentos presentados por las o los servidores civiles con los cuales acreditan el cumplimiento del perfil al cargo o puesto. Gerson, si me puedes explicar o ampliar un poquito más, porque esta es la respuesta correcta, antes de pasar a la siguiente. Muy bien, Lourdes. Es importante mencionar que esto lo vamos a identificar dentro del proceso de implementación de la directiva. Como bien mencioné, hay 2 estados. Todo lo que pase después de la emisión de la directiva y todo lo que he encontrado al momento de la vigencia del mismo. En el caso de la emisión de la directiva, todo lo que viene después se le aplica directiva. No hay ningún problema. En este caso, sin embargo, nosotros podemos identificar legajos activos dentro de ese plazo de la emisión de la directiva. Ese es al cual le aplicamos el proceso de adecuación, ya sea del proceso de adecuación de las secciones, de los documentos que se han presentado, de los documentos que se tienen, como también la fiscalización posterior. Yo también tengo que realizar la fiscalización posterior de acuerdo a la directiva a ese grupo de servidores que han mantenido un vínculo vigente hasta el momento de la emisión de la directiva. Ese va a ser mi proceso, mi grupo de implementación, ¿no? De adecuación, que tengo que aplicar esas normas para ese grupo. Recordemos cuáles son esos 2 grupos, son 2. El primero son todos esos servidores, funcionarios, directivos públicos que se han designado, así como también un grupo del 10% de los servidores que han ingresado por concurso.
¿no? Estas son las designaciones que vamos a mencionar. Muchas gracias, Gerson. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta que tenemos en la plataforma. Los participantes que han ingresado pueden dar a actualizar y la van a poder ver si es que no les ha aparecido ya. La pregunta ¿es obligatorio que la entidad cuente con legajos digitales y físicos de manera simultánea? Respuesta 1, si es obligatorio. Y la respuesta 2 es no es obligatorio, no se requiere la implementación de ambos formatos de manera simultánea. Igual les damos un minuto para que puedan responder y luego ampliamos y vemos cuál es la respuesta correcta. Ahora vamos a ir viendo las tendencias de respuesta. Está bastante dividido, 40% dice que sí, es obligatorio, y el 60% dice que no es obligatorio. Vamos a darles unos 30 segundos más para ver cuál es la respuesta correcta. Y sabemos cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, es la opción número 2, que no es obligatorio. Igualmente, Gerson, te pedimos el feedback en esta pregunta que hemos tenido. Muy bien, como hemos mencionado, perdón, nosotros podemos identificar dos formatos en el proceso de administración de legados, físicos y digitales. Muy bien, yo puedo tener mi proceso de forma física, solo física, con mis anaqueles, con mis documentos, sin ningún problema. Y puedo tener mis documentos de forma digital, con mis bases de datos, mis contraseñas, mis carpetas digitales y demás. Mi sistema, bien puesto, mi microforma implementada. Entonces, puede ser uno u otro. Lo que hemos mencionado en la presentación, y fue así si es que hubo algún problema de confusiones, es que yo podría tener ambos. ¿Por qué? Porque yo si quiero ir al proceso de administración de legajos de forma virtual, tengo que trasladarme de otro formato, en este caso es el físico. El físico es lo más común, me refiero al primerísimo nivel del proceso, ¿no? Es muy difícil que una entidad ya nazca con el proceso de legajos ya sistematizado, virtualizado. Es muy difícil, por decir que no existe. Entonces, en ese trayecto de virtualización, yo tengo los dos formatos. ¿Me impide o me invalida la directiva? No, porque puede ser uno u otro o ambos. Pero justo la norma te dice que si es que tienes ambos, tienen que conversar. Tanto la información que tengas en el documento físico como la información que tengas en formato digital. Pero no es que obligatoriamente tengas que tener ambos siempre, ¿no? Es uno u otro. Muy claro, Gerson, muchísimas gracias. Y antes de empezar ya la ronda de preguntas, les recordamos a nuestros participantes que para obtener la constancia de participación de esta conferencia deben permanecer conectados 72 minutos como mínimo de los 90 minutos que dura esta conferencia, que equivale al 80% del total de la duración. Así que les recomendamos en realidad que se queden hasta el final. Y también estamos compartiendo a través del chat de Zoom un link con un test para medir el conocimiento de ustedes luego de haber abordado ya los temas que hemos tocado en esta conferencia. Así que por favor les pedimos que le den clic al link, respondan esas preguntas, no son de evaluación, no tienen nota, pero nos ayudan a nosotros también.
Gerson, ahora sí comenzamos con la primera pregunta. Dice, en el caso de los pensionistas en el caso de personal que ha sido reincorporado por mandato judicial y no tiene sustento su legajo, más aún cuando a la fecha no cumple con los requisitos mínimos, formación académica y experiencia para el cargo que ocupa, ¿qué se debe hacer en este caso específico? Aquí tenemos dos tipos de preguntas, de vinculación y además de legajo. ¿Ok? Como pregunta de vinculación, es importante mencionar de que se debe acatar los mandatos judiciales y realizar las gestiones con el documento de gestión que corresponda para cumplir dicho mandato. Es decir, yo tengo que realizar y actualizar mis documentos de gestión en razón de ese mandato. Ahora bien, entonces no podría existir el caso que menciona sobre una persona que ingresa a un cargo con requisitos que no cumplen. No debería suceder. Y si sucede, los invito a solicitar asistencia técnica en vinculación para que les brinde mayor información. En el marco del legajo, como hemos mencionado, que es un proceso en el cual capta información de los otros procesos, nosotros identificamos el vínculo, ¿no? Identificamos la vinculación, ya sea por mandato, ya sea por designación, ya sea por concurso, en este caso por mandato, y le generamos el legajo, ¿no? Con la misma apertura que hemos visto. Entonces, lo que dispara el proceso, lo que inicia el proceso son vinculaciones. Y las vinculaciones son por cualquier otro medio con los cuales se genere un vínculo laboral, ¿no? Es que en ese punto nosotros tenemos que aplicar el artículo 4 de la directiva y aperturar el proceso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gerson. Tenemos un caso, nos dice este participante, ¿qué debe hacer ahora que la municipalidad de Chamboyaco envió la directiva a servir el 10 y 30 de julio del 2024 y aún no han recibido respuesta? ¿No Ah, debe esperar más tiempo o puede proceder a aplicar a la institución sin la verificación de servir? ya, aquí hay dos puntos principalmente. Yo no necesito hacer yo como entidad pública, no necesito hacer una directiva propia para aplicar las normas que ya se estableció desde el ente rector. Si estamos hablando de que no estoy aplicando la directiva porque no se respondió a alguna consulta o una asistencia técnica en una directiva específica, ahí estamos un poco mal, porque la aplicación de la directiva de legajos ya es desde la emisión de la propia directiva. Ahora, necesito servir la emisión de una opinión favorable para aprobar algún documento de gestión, solo los que están regulados. Esto en este caso, las directivas de legajo o procedimientos que pudiéramos mencionar son documentos propios de la organización de la entidad. Por tanto, siempre tienen que estar alineadas al marco normativo vigente, que ya está emitida, ya está disponible, ya la pueden revisar, y pueden ser más específicos en la regulación del mismo. Por ejemplo, no necesitan una directiva propia de entidad para dividir los legajos pasivos y los legajos activos, porque eso ya está en la directiva del legajo, ¿no? La 001-2023. No necesitan una directiva para definir el concepto de legajo, porque eso ya se hace en la directiva que está vigente. ¿Cómo es la apertura, en cierta medida, del proceso? También está regulado. ¿Qué se podría regular algún procedimiento o alguna directiva interna como entidad? Puede ser, por ejemplo, a nivel de responsabilidades, ya sea colocar sobre el nombre propio de la oficina de recursos humanos en la encargada de, ¿no? O específicamente alguna unidad funcional o el propio curso de las solicitudes. Por ejemplo, en los medios para solicitar el acceso a los legajos es a través del correo legajo arroba nombre de la entidad.gov.pe. Para poder solicitar, ¿no? La actualización, tiene que ir a la Oficina de Recursos Humanos, presentar un formato 1 y ya está. Entonces son regulaciones más específicas del proceso, que pueden regularse, pueden ordenarse específicamente, pero no tienen que dar contrariedad o no puede dar contradecir lo que está regulado en el proceso. Bien, esas son cuestiones aquí que hay que tener en cuenta.
De igual forma, internamente les voy a comunicar que en lo pronto le vamos a dar la atención que corresponda, ¿no? De acuerdo a las consultas que han presentado. No se preocupen. Siguiente pregunta, Gerson, nos han llegado gran cantidad de consultas, así que vamos con la siguiente. Este es un caso, nos dice, si un servidor tuvo un vínculo anterior pasivo y presentó un certificado de trabajo falso, se determinó la culpabilidad y fue sancionado con 5 días de suspensión sin goce de haber. Posterior a ello, renunció. Meses después, vuelve a postular al mismo puesto y resulta ganadora, pero en esta ocasión presenta otros documentos. Actualmente se encuentra reincorporada mediante mandato judicial temporal. ¿Cómo proceder en la fiscalización posterior? Bueno, de igual forma, lo que hay que mencionar es que el proceso de fiscalización posterior es sobre los documentos que han presentado, ¿no? De igual forma, estos son dos puntos diferentes, porque uno habla específicamente de la sanción disciplinario y esto específicamente selección, vinculación y legajos. Hay que mencionar que el procedimiento de fiscalización posterior de igual forma es sobre el documento que presentó, ¿no? Y dar pie o averiguar si es que el propio documento, el último que presentó para ese cumplimiento del perfil del puesto, es verdadero o no. ¿Cómo se realiza en ese caso? Consultando al SUNEDU, consultando a la institución educativa u otra que te brinde información de eso. A partir de ahí es donde se genere el informe de fiscalización posterior con los posibles hallazgos que tengas. Si es que encontraste que nuevamente es un vínculo con un certificado falso, ¿no? Este tiene que incluirse dentro, como un hallazgo dentro del informe de fiscalización posterior y, y este trasladarlo al disciplinario, ¿no? Al PAT, al secretario técnico. Y el propio secretario técnico aplicará las disposiciones en el marco disciplinario para hacer los procedimientos que correspondan. Pero en el marco de fiscalización posterior es eso, el ejercicio de consultar, verificar y corroborar la veracidad del documento, ¿no? Muchas gracias, Jackson. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos un anuncio para nuestros participantes. Vamos a compartir a través del chat de Zoom la encuesta de esta conferencia. Ahorita, en unos segundos, seguro, nuestro equipo de soporte técnico va a compartir con ustedes un link con la encuesta. Ahí está, la encuesta de satisfacción. Les pedimos, por favor, a todos nuestros participantes que puedan darle clic al link. Sus respuestas nos ayudan a que podamos mejorar nuestros procesos y los servicios que brindamos de manera virtual. Así que, por favor, completen la encuesta, es muy breve. Muchísimas gracias. Gerson, nos preguntan si existe algún modelo de legajo. La propia directiva, estimados, te estandariza la sección de los legajos. Para eso, los invito a revisar el anexo número 1 de la directiva de legajos, en el cual te detallan qué documentos debería de ingresarse en cada sección, así como también la cantidad de secciones. Si se refiere al modelo, por ejemplo, de empastado o cuáles son las secciones que debo de consignar, se establece un anexo con el formato de portada, ¿no? De carátula, que también pueden utilizar para hacer los legajos. La información que podrían generar adicional lo pueden hacer, pero siempre es cumpliendo la mínima información que está en la directiva. No pueden quitarla. Por ejemplo, si en la carátula te dice el nombre del servidor, su DNI y el cargo, no pueden colocar solo el DNI y ya está, porque ya en la directiva mencionó cierta cantidad de información que debe estar presente. El cómo, es decir, qué material tiene que ser, cómo debe estar ubicado, qué formato, en qué material, ya se los dejamos a ustedes, principalmente por el nivel o la variedad de existencias que pueden estar o las entidades que puedan generar y la realidad de cada una de ellas. Nos preguntan por los locadores. Ellos deben tener legajo activo. Ok, los locadores no tienen un vínculo laboral. Los locadores se rigen bajo las órdenes de servicio y por ende la ley de contrataciones del Estado. No tienen un vínculo laboral. Y por no tener un vínculo laboral, no se le aplica el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se le aplica el Código Civil. Y por tanto, no tienen, no pueden tener legajos.
y la Oficina de Recursos Humanos no las gestiona en ningún motivo, ¿no? En ninguna extensión. Eh, ¿En cuánto tiempo, nos preguntan, los legajos se transfieren al archivo central? Ok, primero es un periodo de 3 años, pero ¿desde cuándo los contabilizo? Desde que el servidor se desvincula y su legajo pasa de ser un legajo activo a un legajo pasivo. Cuando el legajo es pasivo, tiene que pasar por un periodo de 3 años para que este pueda ser transferido al archivo central, en el cual pasará por un proceso de depuración de acuerdo al marco normativo del Archivo General de la Nación o el Sistema Nacional de Archivos. ¿Es correcto que los funcionarios públicos con cargos de confianza se presenten para cumplir los requisitos mínimos certificados de centros de capacitación no registrados en Minedu? Ok, nuevamente eso es una consulta de vinculación, no es de legajos, porque el de legajos no vincula, solo toma la información del documento para poder aperturar el legajo. Pero respondiendo a la consulta, que es muy importante, yo les invito a revisar la directiva de capacitaciones, en el cual mencionan las entidades públicas o privadas que pueden emitir o realizar cursos, si ya se refiere con capacitaciones. Esos están registrados en dicha directiva y como tal vamos a mencionar de que este, estas tienen que ser, ¿no? Cumplir esos criterios. Si es que menciona que son capacitaciones en el nivel de formación técnica superior, formación técnica básica, ¿no? Tienen que estar en Minedu, porque esos son los que registran y regulan dichos casos. Bien. Gracias, Gerson. Antes de continuar con la ronda de preguntas, veo que muchos participantes están viendo el pack de materiales, así que lo vamos a ir compartiendo a través del chat de Zoom. Deben darle clic al link y pueden descargarlo, pueden descargar los materiales, no solamente van a encontrar el PPT, también van a encontrar otro material adicional. Si no lo pueden descargar, pueden guardar el link, esto se encontrará activo de manera indefinida. A ver, nos envían justo otra pregunta, Gerson. Nos dice, ¿qué sanción tendría una municipalidad si al terminar su periodo se pierden los legajos? Muy bien. En principio, la directiva de legajos establece que es responsable de gestionar, custodiar estos legajos. Es en ese sentido que estamos hablando de una responsabilidad administrativa. ¿Qué tipo de sanción o qué sanción tendría? Ya estaríamos hablando del proceso disciplinario, en el cual se regularía a través de la Secretaría Técnica. Pero lo que menciono que el incumplimiento, ya sea de las disposiciones que estamos viendo el día de hoy, ya o plazos de implementación, acarrearía en responsabilidad administrativa como jefe de recursos humanos, responsable de administrar el propio proceso de delegados. Gracias, Gerson. Antes de continuar, veo que hay algunas preguntas, hay unos pedidos que les enviamos a sus correos el material. Si requieren el material, por favor, por correo electrónico nos pueden hacer el pedido al correo eventos@servir.gov.p a los que no han podido descargar o tienen problemas para guardar los links y te los enviamos por ese medio. Les estoy dejando el correo a través del chat de Zoom. A ver. Siguiente pregunta, Gerson, tenemos varias preguntas más todavía. Nos preguntan si en el caso de la fiscalización posterior a los directivos, ¿se debe fiscalizar basándonos en el informe de cumplimiento de perfil o no? Muy bien. Así como en el caso de los servidores que ingresaron por selección, ellos han presentado una cierta cantidad de documentos, en los cuales estos son validados por el comité o la Oficina de Recursos Humanos y son el sustento para poder vincularse. De igual forma, los directivos, como procedimiento de la 31419, la Oficina de Recursos Humanos emite un informe de cumplimiento, de cumplimiento de perfil. Entonces, en esos casos, yo tengo que basarme en los documentos que presento y por ende están registrados en mi informe de cumplimiento para decir
que el directivo, la persona, ¿no? Cumple los requisitos del mismo. Entonces, es cierto, yo tengo que basarme en el informe de cumplimiento del perfil del puesto para poder hacer la fiscalización posterior. Yo no puedo decidir como legajos qué documentos dentro de esos aspectos fiscalizar o no. Son todos los documentos que presento los cuales tengo que fiscalizar. En ese sentido, yo haría una pequeña recomendación de tener cuidado de registrar más información de la necesaria para poder establecer el cumplimiento de un perfil, porque así fuere que ha hecho un exceso de cumplimiento, se podría decir, de igual forma se tendría que hacer fiscalización posterior a todo documento presentado. Nuevamente, porque son sustentos para el tema del cumplimiento de los requisitos de perfil del puesto. ¿Muy bien? Gracias, Gerson. Siguiente pregunta nos dice, ¿qué se debería hacer si ya se solicitó la verificación posterior, pero no se tuvo ninguna respuesta? Ok. Eh, en esos casos, ¿no? Yo tengo que cumplir con A, consultar bases de datos. Por ejemplo, el certificado único laboral del Ministerio de Trabajo me podría dar información de las planillas electrónicas que se han generado y por ende la experiencia de cada uno de la persona a la cual estoy haciendo fiscalización posterior. Puedo hacer consulta al OCE sobre las órdenes de servicio que están al nombre del DNI de la persona que están vinculándose y con ello poder tener acceso a la verificación del plazo y el cargo ocupado. Si después de eso tengo que contactarme con la entidad pública o entidad privada para poder identificar si ese documento es real o no, tengo que realizarlo a través de algún documento, correo y demás. Si es que después de solicitar la información no he tenido respuesta, esta condición sigue siendo registrada en el informe. Es decir, tendría que pasar los 15 días hábiles del plazo de la fiscalización posterior, ¿no? Para poder decir, ok, termina la fiscalización posterior y con ello no tengo respuesta. Eso es lo que tengo que registrar. No es una observación, no tengo que mantener o superar el plazo de los 15 días. Tengo que registrar tal cual el hecho. No hubo respuesta. Lo que puede suceder posteriormente es que después una entidad podría presentarte la información a destiempo, pero la presentó. En esos casos tendría que hacer un informe complementario porque ya tengo que actualizar la condición de no presentó a si es que está bien o está mal el documento que hace referencia el servidor, ¿no? El documento que faltaba. Y entonces, de igual forma, ese informe complementario es incluido dentro del legajo en la sección 12 de Salud. Nos preguntan si los regidores deben tener legajos. Ok. Los regidores, siendo un funcionario público también, están en el alcance del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque los regidores tienen un marco normativo para vincularse, tienen un marco normativo para poder pagarles, tienen un marco normativo para sancionar. Están dentro del sistema administrativo, solo que son un tipo de funcionarios públicos. Y por ende, están dentro del proceso de legajos. Deben de aperturar el legajo porque corresponde a un vínculo laboral formal con la entidad. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad si se evidencia la existencia de un legajo físico y digital, que son diferentes? Ok, ya hemos hablado un poco sobre el nivel de responsabilidad administrativa, ¿no? Que es el incumplimiento de la responsabilidad como jefe de recursos humanos. El tipo de sanción, ¿no? Ya dependería de la Secretaría Técnica o de la acción que establezca a través del OSI, ¿no? Pero lo que mencionamos es que sí sería un tipo, el de la responsabilidad administrativa.
¿Qué sucede cuando se hace la fiscalización posterior a una experiencia que acredita el servidor de una empresa en el estado baja de oficio? Ok, que ya no esté vigente. Ujú. En esos casos hay que tener cuidado y lo que se tiene que colocar ahí es básicamente la consulta a la SUNAT, ¿no? Donde se corrobore el estado de dada de baja. En esos casos no se podría fiscalizar y el hecho tendría que registrarse, ¿no? Empresa del Estado o empresa del Estado dada de baja, ¿no? No existe. Entonces habría que tener cuidado. Si en caso fuera un directivo público, tendríamos que tener muy claro que en el caso de la fiscalización posterior, ¿no? Aceptar documentos de que se puedan fiscalizar. Pero si en caso sucediese el caso, ¿no? Por ejemplo, en proceso de selección, estos no pueden ser fiscalizados en cierta medida. De igual forma, donde sí se podría verificar la información, nuevamente es importante, es a través de la información de la base de datos del Ministerio de Trabajo. Nuevamente motivando la coordinación ¿no? Entre entidades públicas. Si nosotros, y eso es, tienes básicamente hacer, qué tipo de acciones tengo que hacer para poder verificarlo, si es dada de baja, por ejemplo, una empresa del 80, ok, o una empresa acá del 2000, no tanto, del 2000 que ha dado de baja. Si estuvo en planilla, ¿no? Eso ha estado en la planilla electrónica y por ende lo tiene el Ministerio de Trabajo. Y por ende, si se le solicita el certificado único laboral, debería de aparecer, ¿no? Entonces, la entidad pública tiene que utilizar los medios que fueren posibles para verificar la verificación de la información del documento. Pero si después de eso, ¿no? No se identifica este, que puede existir, ahí vienen los casos que estoy mencionando anteriormente. Gracias, Gerson. Nos preguntan también si se solicita información a otras entidades y no responden. ¿Existe un plazo? Si hablan sobre información de la parafiscalización posterior, es el plazo de los 15 días en general que ustedes deben de esperar. Después de eso, cierran la fiscalización posterior y registran que no ha respondido. Y si hubiera alguna respuesta fuera de tiempo, tendrían que aplicar el informe de fiscalización posterior de forma complementaria y agregar esa nueva información al informe que ya han realizado. Pero de que no debe pasar de los 15 días, no deben pasar de los 15 días. Perfecto. Dice, ¿se debe abrir legajos a practicantes? Sí, se debe como habíamos mencionado, es todo aquel que tenga un vínculo formal, ¿no? Estamos hablando de que los practicantes que tengan un vínculo laboral específicamente, pero es un convenio, ¿no? Es un ingreso formal y está en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, lo gestiona la Oficina de Recursos Humanos, se le puede aplicar distintas acciones como vacaciones, compensaciones, licencias y demás. Por ende, toda esa información tiene que estar registrada en algún lado, no puede estar suelta. Y por eso mismo, los practicantes también están dentro del proceso de legajo. Nos preguntan si se tiene algún perfil mínimo para el personal que está a cargo responsable del manejo de legajos. En esos casos, no. No se tiene un requisito mínimo para la persona que debe de gestionar los legajos. Sin embargo, hago un pequeño paréntesis sobre la directiva de perfiles, siendo de que se debe establecer si es que existe un perfil específico de responsable del legajo, cumplir los criterios de pertinencia, es decir, que se hayan requerido como requisitos los necesarios para realizar las funciones. En ese sentido, es en el marco de cada entidad establecer los perfiles de puestos necesarios para convocarlos, quienes serían los responsables de los legajos, ¿no? Ah, en el caso de que un servidor al momento de su postulación acceda a una plaza con
cierta documentación, con la que luego gana este puesto. Pero para la firma del contrato y presentación de su CV presenta muchísima más documentación. En base a qué, nos pregunta esta persona, se realiza la fiscalización posterior. Ok, ese es un poco el punto del artículo 4. En el artículo 4, nosotros identificamos la información del proceso de selección, es decir, el CV que han presentado, la información que han validado y demás. Y a partir de esos documentos, esos son los que se solicitan para poder realizar la apertura. Si es que este llega con más información, solo se tendría que realizar el ingreso de la información que hemos recibido de selección, ¿no? No debiendo aceptar el otro, ¿no? El resto de documentación. Eh, Vamos llegando ya a las últimas preguntas de esta sesión, Gerson. Nos dicen por aquí, cuando los legajos han sido digitalizados, ¿corresponde disponer los legajos en físico como legajos pasivos? ¿Mediante qué acto administrativo corresponde ello? Y de corresponder plazos perentorios, ¿cuáles serían? Ok, en esos casos tendríamos que aplicar las normas que te establece el Archivo General de la Nación en razón de la digitalización de los datos. Aquí principalmente lo que se tiene que establecer es primero la implementación de una microforma, el cual contendrá la información de los legajos. Específicamente, estos casos deberían atenderlo el Archivo General de la Nación y podría alcanzar un enlace para poder solicitar específicamente atención a la AGN en estos casos, porque la propia digitalización lo están regulando ellos, ¿no? Como estamos viendo, el archivo de la directiva de legajos habla sobre el proceso de digitalización. El cómo, como estamos mencionando, es en el marco del Sistema Nacional de Archivos. De acuerdo a la fiscalización posterior del área de recursos humanos, ¿en cuántos días debe contestar la Secretaría Técnica PAD? Ok, aquí puede ser desde que se culminó la fiscalización posterior, que puede ser hasta antes de los 15 días, como máximo el 15º día hábil para poder emitir dicho informe. Es decir, el mismo día en el cual se emitió el informe, con copia se remite a la Secretaría Técnica, como también al propio legajo del servidor. Y ya la Secretaría Técnica debería aplicar los plazos y procedimientos que corresponden. El tiempo de legajos, el tiempo de los legajos físicos del personal es de 3 años. La fiscalización de los legajos sería solo la cantidad del 10% en cuanto a los servidores que dejan de elaborar, ¿se les da una copia simple o una copia certificada? Bueno, esas son tres preguntas. Muy bien. La primera pregunta, estamos mencionando que los legajos tienen 3 años como pasivos para luego ser transferidos al archivo central. Muy bien, ese es un tema. Por otra parte, la fiscalización posterior de los legajos de las personas que han ingresado por selección es del 10% por ingreso mensual. Es decir, si yo he convocado y vinculado a 30 personas o a 40 personas, serían 3 o 4 fiscalizaciones posteriores que tenga que hacer. Pero si por el contrario es una designación, he designado a 3, he designado a 10 directivos o a personal de confianza, es al total de ese grupo que tengo que aplicar la fiscalización posterior. Muy bien. Lo que habla sobre la entrega de copias simples o certificadas, si es una copia, lo que estamos hablando es acceso al legajo. Como he mencionado, todos los servidores civiles tienen derecho a acceder a su propio legajo. No se lo pueden llevar, ¿no? No es que como hemos mencionado, no es que el servidor entra a la oficina, irrumpe en la oficina, se entra al legajo, se agarra su archivo y se va. No es así. Y tampoco no es que se lo entreguemos. Lo que hacemos es, si es que solicita una copia de su legajo, se la entregamos en copias, ¿no? Pero el original, el archivo que hemos aperturado, se mantiene dentro de la oficina y cumpliendo el plazo que corresponde de acuerdo para su posterior transferencia.
Gracias, Gerson. Ya estamos acabando esta ronda de preguntas y antes de ir con la última pregunta, invitamos a nuestros participantes, eh, los que deseen prender sus cámaras, que levanten con las reacciones del Zoom la mano para poderles habilitar, ¿no? Los que desean formar parte de nuestra foto, pero por favor, eso sí les pedimos si nos piden el acceso a abrir las cámaras, por favor que lo hagan, porque a veces levantan la mano y nunca las prenden. Así que, por favor, a todos los que están levantando la mano, una vez que ingresen a este lado de la plataforma, prendan sus cámaras para poder hacer la toma fotográfica. Bien, ya los vamos viendo uno a uno. Gerson, última pregunta. Nos dice, si un funcionario ya fue designado, ¿cuánto tiempo tiene para presentar el CV? Ok, ahí me preocupa un poco, ¿ya? Porque uno es una pregunta de vinculación y otra es que de acuerdo a la ley 31419, la ley 31419, yo necesito emitir un informe de cumplimiento un informe de cumplimiento de perfil de puesto para poder designar. Entonces ya debería haber tenido información de su CV para poder hacer el punto, ¿no? Ahora, para poder aperturar su legajo, ni bien se emite ese informe de cumplimiento y posteriormente se realiza el trámite para poder emitir la acción de designación, tengo que aperturar el legajo con la información que se utilizó en el informe de cumplimiento de perfil de puesto, y solicitar al funcionario que presente las copias, los documentos originales y realizar el proceso de apertura, ¿no? Si no han hecho el proceso de apertura debidamente, estaría todavía en cumplimiento, pero eso no quiere decir que ya no lo hagan. La responsabilidad es permanente. Tendrían que regularizarla. Muchísimas gracias, Gerson, y muchas gracias por la exposición, por esta ronda de preguntas en las que hemos absuelto las dudas de la mayoría de participantes que nos han enviado. Te dejo este espacio para que te despidas y vamos viendo a nuestros participantes, algunos que están prendiendo sus cámaras, así que tus palabras finales de esta conferencia, Gerson. Muy bien. En un primer punto, muchas gracias a los 673 personas que se mantienen conectadas por la preocupación que tienen ustedes por conocer el proceso de administración de legajos. De igual forma, el equipo del Sistema de Recursos Humanos está muy interesado en que se implemente el presente proceso y que las entidades públicas tengan procesos idóneos para la administración de sus legajos. Desde aquí extiendo mis más cordiales saludos y agradecimiento por todo, así como también los contactos para poder agendar reuniones, agendar asistencias técnicas y poder atender sus consultas. Muchas gracias nuevamente. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.